escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. Este es un podcast que pertenece a la serie dedicada al negacionismo del Holocausto, que podéis seguir en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Una de las tretas usadas por los negacionistas del Holocausto es plantear que los hechos, y por ende la historia, no es más que una cuestión de opinión, de puntos de vista. Esa famosa frase de que la historia es una farsa o una fábula en la que todos se han puesto de acuerdo. O la otra frase que dice que la historia de una guerra la escriben los vencedores. Y en este caso, según ellos, existiría un complot internacional para desprestigiar a los pobrecitos nazis que perdieron la guerra. Pero el caso es que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial es quizá uno de los conflictos más estudiados y de los cuales se tienen más datos. Y los historiadores, que estudian tanto los hechos como las pruebas, no pertenecen solo a un país o a una coalición, sino que son una comunidad de carácter mundial y poca implicación emocional tienen a la hora de presentar pruebas y hechos, al menos en conjunto. Claro, otra cosa es que individualmente alguno pues evidentemente pueda tenerla o la haya podido tener, pero es que hay gente de todas partes, gente de todas las religiones, gente de todos los credos, de todas las nacionalidades. O sea, es absurdo imaginar que todos se han puesto de acuerdo para decir lo mismo. Y las pruebas, las conclusiones, el estudio de los hechos, de los documentos, les llevan a lo mismo y les han llevado siempre a lo mismo, aparte de los testigos, como he dicho en otros podcasts, aparte de los testigos que los hay también de entre el bando de los nacionalsocialistas, o sea, los propios de la propia Alemania nazi, también hubo testigos que dijeron exactamente lo mismo o que coincidía su testimonio con el testimonio de las víctimas de los campos y de las víctimas del Holocausto en conjunto. Pero más allá de todo esto, el caso de industrias de origen civil que terminaron vinculadas a la terrible maquinaria del exterminio ha dado la oportunidad de estudiar un sinfín de documentación, contratos, cartas, incluso documentos políticos que el Partido Nacional Socialista no fue capaz de destruir. Aunque lo intentó, claro, pero no pudo. O al menos no pudo con todo. Y este es el caso que os presento hoy. El caso de la empresa Tomf und Sohne o Tomf e Hijos. J.A. Tomf e Hijos fue una empresa de ingeniería fundada en 1878 en Erfurt, Alemania, por Johannes Andreas Tomf, que en aquellos tiempos fabricaba sistemas de calefacción, equipos de elaboración de cerveza y malteado, y posteriormente se fue diversificando, fabricando silos, chimeneas, incineradoras para la quema de residuos municipales y crematorios. Durante la Primera Guerra Mundial, como muchas otras empresas, fue reconvertida para que participara en la creciente industria de la guerra y se dedicó a fabricar, insisto, como otras, munición, carros para transportar artillería y otros vehículos militares. Y ya en la Segunda Guerra Mundial también fabricó munición y piezas de aviones para la Luftwaffe.
ha pasado a la historia como una de las 12 empresas que diseñaron y construyeron hornos crematorios para campos de concentración y exterminio durante el Holocausto, planeado y llevado a cabo por el régimen nazi de 1935 a 1945. De las 12, esta fue la más grande. Además, no solo fabricó hornos crematorios, sino que también hizo ventilación y sistemas para las cámaras de gas en Auschwitz II-Birkenau. En su apogeo, Tomf e Hijos fue la empresa más grande de su especie en todo el mundo. Vendió sus productos a nivel mundial en lugares tan remotos como Rusia, Asia, América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En la década de 1940, menos del 2% de su facturación provenía de sus contratos relativos a actividades en campos de concentración. Y esto es muy curioso porque indica otra cosa. O sea, esta empresa estaba facturando apenas un 2%, dando servicios a las SS, como veremos ahora mismo. O sea, no estaban haciendo un gran dineral en un principio. Lo cual, teniendo en cuenta lo que estaban invirtiendo, también como veremos ahora, incluso en patentes de inventos relativos a las herramientas que se usaron en los campos para exterminar a personas, como digo, teniendo en cuenta esto, es evidente que ellos veían un negocio de futuro, veían un negocio a largo plazo, creían que esto sería un negocio a largo plazo y por lo tanto estaban invirtiendo para más adelante, porque ese 2% de su facturación no justifica todo lo que estaban haciendo. Ellos lo veían como algo que iba a tener una continuación. Además de Auschwitz y Auschwitz II-Birkenau, Tomf e Hijos también construyó hornos crematorios para Buchenwald, Dachau, Mauthausen-Gusen y el gueto de Mogilev y también el campo de concentración de Gross-Rosen. De los 5 hornos del campo de concentración de Dachau, 4 fueron fabricados por H. Cori y 1 por Tomf e Hijos. En total, Tomf construyó 25 hornos crematorios que tenían un total de 76 cámaras de incineración. Esta empresa fue conocida con los nombres de los ingenieros de la solución final y los técnicos del asesinato en masa, porque en mayor medida que sus competidores utilizó su considerable experiencia para ayudar al régimen nazi a cometer asesinatos masivos, ejecuciones a gran escala, eliminación de enormes cantidades de cadáveres, etc. Diseñando un proceso industrial de una eficiencia brutalmente macabra. Al igual que muchas otras empresas alemanas en el periodo nazi, a partir de 1941, Tomf e Hijos utilizó prisioneros condenados a trabajos forzados para trabajar en sus instalaciones. Al menos 620 extranjeros se vieron obligados a trabajar para la empresa. Estas personas recibieron salarios, pero se les pagó entre un 25% y un 30% menos que a los empleados alemanes, a los que ya podéis suponer que se les pagaba bastante poco. Después de la guerra, la empresa fue confiscada y nacionalizada por la administración soviética y siguió trabajando. La historia de la empresa no se investigó completamente hasta después de la reunificación alemana en 1990. La antigua fábrica está ahora convertida en un espacio conmemorativo, en un museo del Holocausto, y es el único monumento de este tipo relacionado con la colaboración de una empresa civil en el Holocausto. En la década de 1930, Ludwig y Ernst Wolfgang Tomf, los hermanos, empezaron a trabajar en la empresa que había creado su abuelo. Gracias a los lucrativos contratos para un programa de construcción de almacenes militares, pudieron reflotar el negocio que había sufrido una serie de reveses como resultado de la crisis económica que se sufría entonces, en todo el mundo.
la firma TOMF comienza su colaboración con las SS diseñando y vendiendo hornos crematorios para Buchenwald. Sin embargo, como he dicho antes, al principio los beneficios de sus contratos con las SS tan solo representaron un 3% de su facturación. Pero cuando empezaron realmente a hacer dinero fue cuando se encargaron de equipar e instalar los crematorios 2A5 en Auschwitz-Birkenau. La cosa les fue tan bien que incluso presentaron una patente para un horno de funcionamiento continuo, es decir, que no necesitaba detenerse para mantenerlo. En 1941, Ludwig TOMF logró eludir el servicio militar obligatorio, alegando que su desempeño, su función era indispensable para el proyecto de Auschwitz. Ludwig TOMF, después de la guerra, una vez terminada la guerra, se suicidó. Su hermano Ernest se mudó a Occidente y creó una empresa de incineradores de desechos, en realidad la misma empresa que tenían, pero se dividió en dos. Mientras vivió su hermano Ludwig antes del suicidio, pues tuvo una parte de la empresa y Ernest otra. Y como digo, Ernest siguió con los incineradores, superó la muerte de su hermano, ¿no? Y nunca se preocupó lo más mínimo por justificar su participación en la masacre de los campos de exterminio. Los conductos por los que llegaban los cuerpos a los hornos de los campos de concentración eran más pequeños que los de los crematorios civiles, porque no necesitaban espacio para un ataúd, lo que también, aparte de espacio, ahorraba combustible. O sea, cabían más y gastaban menos. Por eso hablamos de eficacia, y por eso yo decía que es una eficacia macabra. Prüfer diseñó hornos con espacios lo suficientemente grandes como para quemar varios cuerpos simultáneamente. TOMF e hijos, en las instrucciones sobre el uso de sus hornos, aconsejaba agregar cuerpos a los conductos a intervalos de 20 minutos a medida que el cuerpo anterior se iba quemando. Los cuerpos a menudo se empujaban de 4 en 4, de 5 o incluso 6 a la vez. Además de fabricar hornos para Buchenwald, Auschwitz y Dachau, TOMF e hijos también suministró un horno con espacio doble, que era portátil, y un horno doble también, fijo, para Mauthausen-Gusen. Un horno triple en Gross-Rosen y un horno para 4 cuerpos en el gueto de Mogilev. También se cree que suministraron hornos portátiles al menos una de las instituciones de exterminio en la que un total de más de 70.000 discapacitados físicos y mentales fueron asesinados entre 1940 y 1941. Dentro de su empresa, los hermanos TOMF dependían de la larga experiencia de sus jefes de división e ingenieros en ese momento. Estos desarrollaron las máquinas especiales TOMF que luego se produjeron en los talleres de la empresa. Kurt Prüfer, director de la división de construcción de hornos especiales, se encontraba internamente en una situación difícil, ya que la dirección de la empresa consideraba que estaba obteniendo muy pocos beneficios. Por tanto, lo acusaban a él de no ser lo suficientemente eficaz. Así que fue él, Kurt Prüfer, quien aceleró a partir de 1939 la colaboración de TOMF e hijos con las SS, y fue uno de los 4 ingenieros que fueron arrestados y condenados por funcionarios soviéticos en 1946. El 24 de octubre de 1952 murió de una hemorragia cerebral en el cuartel número 23 del Hospital de un Campo Especial del Ministerio del Interior. A pesar de los muchos esfuerzos para encubrir todo el asunto, tanto la complicidad pasiva como la activa fueron dejando sus huellas.
La dirección de la empresa, los ingenieros y los montadores no solo entregaron los hornos crematorios para que la maquinaria nazi pudiese deshacerse de la bestial cantidad de cadáveres de las personas asesinadas. De acuerdo con los requisitos de las SS, también perfeccionaron las cámaras de gas, instalando sistemas de ventilación en los crematorios 2 y 3 y un sistema de succión de aire en el crematorio V4, y para ello tuvieron que observar las primeras masacres y cremaciones. Es decir, estos empleados estuvieron allí viendo lo que estaban haciendo, sabían perfectamente para qué se estaban usando los hornos, para qué se estaban usando sus productos. Lo sabían perfectamente. Es más, los tuvieron que probar para ajustarlos. Y por eso los empleados en cuestión utilizaron sus observaciones para optimizar las instalaciones de exterminio. Y todo eso se sabe. Como testigos del genocidio, los internos del campo de concentración intentaron dejar rastros de todas las atrocidades cometidas allí antes de la liberación de Auschwitz. Es decir, que mientras toda la maquinaria nazi estaba intentando destruir pruebas, otra gente estaba intentando esconderlas para que se encontraran. Los relatos de miembros de los Sonderkommando que fueron obligados a trabajar en los crematorios dan fe del progreso de las masacres y la destrucción de los cadáveres. Al mismo tiempo, confirman la importancia que tuvo Tomf e hijos para la mejora del exterminio industrializado. Sin Tomf, las SS nunca hubieran podido establecer un sistema de ese tipo para exterminar a tal cantidad de seres humanos. El exterminio de seres humanos no fue un fenómeno pasajero en el nacionalsocialismo. Estaba claramente diseñado para un proyecto a largo plazo y era muy probable que hubiera crecido. Y esto fue muy bien detectado por Tomf e hijos, como decía antes, que vieron en el genocidio un negocio lucrativo y próspero. De hecho, por iniciativa propia, los ingenieros de la empresa idearon instalaciones aún más eficientes para el exterminio del que cada vez era un mayor número de personas. Sus planes excedieron con creces las demandas de las SS. Hicieron mucho más de lo que les pedían. Los beneficios obtenidos a cambio fueron modestos al principio, como decía antes en el podcast, al principio del podcast, y solo pueden explicar muy parcialmente un compromiso de esa envergadura. Sin embargo, las relaciones con las SS fueron tormentosas. De hecho, los hornos no eran fiables y solo estaban garantizados durante 2 meses. Su funcionamiento se podía garantizar durante 2 meses porque, claro, los hacían trabajar al límite. Y también se sabe que tenían los Tomf e hijos un sistema de doble facturación o de facturación en negro que sugiere que Tomf estaba tratando de sacar provecho de las SS por todos los medios a su alcance. Después de la guerra, la empresa siguió en activo desde 1952, pasando por diversas fases hasta su quiebra definitiva en 1966. En 1999 se crea J.A. Tomf e hijos en la ciudad de Erfurt, destinada a la investigación histórica de la empresa. Utilizan el antiguo edificio de administración para montar exposiciones y actividades educativas. En 2003, la Oficina para la Conservación de Monumentos Históricos del Estado de Turingia otorgó a las antiguas oficinas de la fábrica el estatus de monumento cultural. El Ministerio de Cultura del Estado de Turingia y la Comisión Federal Alemana de Cultura y Medios garantizaron fondos por valor de 600.000 euros para llevar a cabo el proyecto de un lugar de recuerdo histórico. El edificio de la administración fue restaurado y el 27 de enero de 2011 se inauguró el Museo Tomf e hijos, constructores de hornos de Auschwitz, lugar para el recuerdo. Esto se hizo en los edificios originales de la empresa. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su 2ª temporada. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré.
Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.